Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy iniciamos nuestra temporada número 4 y nuestro episodio número 71 con un invitado que hace mucho queremos hablar con él. Se llama Javier Cuevas. Javier, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, querido. ¿Cómo estás? Muy bien. La primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados es preguntarles quiénes son, ¿sí? Generalmente a veces le preguntamos dónde están, pero ahora estamos los dos juntos en Barcelona. Mm. ¿Y por qué quiénes son? Y tiene que ver con que a veces nos definimos a través de lo que hacemos y no a través de lo que somos, ¿no? Y nosotros en vida, y también yo personalmente considero que lo que hacemos nos completa, pero no nos define. Entonces, me gustaría preguntarte, y así la gente que quizá no te conoce, ¿quién es Javier? Pues mira, justo hace un momentito estábamos hablando de que fuera de micrófono, de que soy pues un hombre que nace en Murcia y que se dedica a la música durante mucho tiempo. Y fíjate que empezar por la música creo que es significativo en esta conversación también y en decirte, aunque tiene que Mm, ver con lo que uno hace, mm, pero para mí es casi constitutivo porque también ayuda a pensar luego el mundo a través de la música. Y, Y soy eso, pues un músico de Murcia que por cuestiones del azar y por decisiones que tienen que ver con la intuición, termina estando en este momento en Barcelona y termina poniéndose al servicio de lo que otros y otras necesitan para crecer y para ensancharse como artistas. Y hay algo como que tiene que ver y que mi querida Lina Folini ya me lo dijo hace mucho tiempo, que me decía, sos un Virgo con el ascendente Libra y con la luna en Géminis, entonces tu naturaleza tiene que ver con hacer de lo imposible posible y con conseguir lo que el otro necesita. Y yo me asumo en esa naturaleza y trato de encontrar los lugares para poder como realizar la máxima expresión de esa naturaleza al servicio de algo profundo y luminoso. ¿Y de dónde nace este impulso, ¿no? de hacia afuera, ¿no? Es desde ti hacia afuera de ayudar. Bueno, ya digo que tiene que ver con mi naturaleza. Si empezáramos a hablar de la naturaleza de cada una, pues nos iríamos a un podcast eterno, pero, pero viene de que sobre todo me da mucho placer, Mm, me genera mucho placer y mucho conocimiento y creo que en el fondo, pues todo ese gozo, toda esa atención puesta, bueno, pues en ese servicio, digamos, en esa empresa, pues a mí me genera bienestar y me genera salud. Y creo que también genera salud y bienestar en mi entorno. mm, Entonces, no me concibo de otra manera que no sea como poniéndome al servicio de esto, ¿no? Y me podría haber puesto al servicio de muchas cosas en la vida, mm, pero, pero creo que me sienta muy bien ponerme al servicio de lo sensible. mm. Eh, la siguiente pregunta tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que sentís que traes en esa energía de ayudar, ¿no? De acompañar, ¿m? ¿Qué traigo a dónde? Al mundo de las artes escénicas o a este planeta. Mm, Bueno, al planeta no lo sé, no tengo la capacidad de atender en esa dimensión, pero al mundo de las artes escénicas, eh, y pensemos que luego lo que es la experiencia es algo que se va sumando y que no acaba nunca, pero que evidentemente pues es una dimensión que aporta también. Pero yo sobre todo creo que lo que traigo es una forma de entender las relaciones entre, por un lado, las relaciones de poder, Mm, que a las que no soy, a las que no somos ajenas, no somos mm, ajenos, ujú, em, en relación a la posibilidad, en relación a al recurso mm, para la danza, para las artes escénicas, para las artes vivas. Yo creo que aporto una capacidad de entender y de relacionarme y de lubricar el espacio relacional, ¿no? que, que va en la dirección de, pues eso, ¿no? De generar como prosperidad, bienestar, conocimiento, encuentro, rozamiento, pensamiento crítico. mm, Em, y ya digo que es en este contexto ahora, en otro momento mm. de la vida fue en otros contextos No, profesionales, claramente, pero en claramente. este momento va por ahí. Creo que también
no venir directamente como hablábamos antes también, ¿eh? No venir directamente de la danza o de la formación académica, sino haber llegado como más maduro, también aporta como un poco de refresh, así como un poco de Mm, aire fresco y de ilusión, porque también hay algo que tiene que ver ¿cuál es esta palabra que no me sale? Con el entusiasmo, ¿no? mm, O con el encantamiento, mm. que yo necesito ir renovando cada cierto tiempo para precisamente poder recibirlo hacia mí, hacia adentro, pero también volcarlo hacia afuera y con todo eso cuidar, ¿no? Cuidar a la gente Claro. que tengo cerca, a los equipos, al contexto, a la comunidad. Te quería hacer dos preguntas con respecto a lo que acabas de decir, digamos de atrás para adelante. ¿Qué sería para ti el entusiasmo? ¿Qué simboliza? ¿Dónde se te activa? Pues se me activa entre el pubis y la garganta, seguro, seguro, seguro. Luego yo lo puedo entender desde el intelecto y le puedo dar una forma, pero en realidad es una cosa muy física que me hace notar que estoy feliz y que tengo ganas de trabajar en ese servicio, ¿no? Ujú, Es verdad que quizá es una cosa muy masculina esto de identificarse con la tarea, ¿no? A la hora mm, de definirse, que es por donde tú has empezado. Pero en este negociado en el que estamos también, para mí es muy difícil separar de lo que es íntimamente personal de lo que tiene que ver con el servicio. Entonces, mí renovar el entusiasmo, y el entusiasmo tiene que ver con estar en una onda de vibración, te diría, que repercute sanamente hacia adentro y que repercute sanamente hacia afuera, y ese mm, afuera es infinito, ¿no? ujú, Pero es una cosa física, o sea, es una mm, onda física, ¿no? mm, Como una sensación, sentimiento que va hacia allá. Y claro, yo entiendo que cuando eso lo pones al servicio de una tarea, mm, que no es, como tú decías, lo que te constituye, pero sí que te ayuda mucho, y en nuestro caso, mm, posiblemente, que no estamos no estamos tan subyugados a mm. tener que hacer un trabajo que termina una hora y luego vamos a casa y somos otra persona, pues poner eso al servicio de esta tarea, pues es muy hermoso. Totalmente, totalmente. Yo acuerdo con esta idea de la fisicalidad, ¿no? Del Mm, entusiasmo. La segunda pregunta de algo que habías dicho antes es también el pensamiento crítico, ¿no? Que es algo que hemos hablado con otros invitados mm, si bien nosotros fuera de micrófono y en otros momentos hemos hablado un poquito de esto, pero estaría bueno que la gente que nos está escuchando, quizá no te conoce, mm, supiera qué es para ti, Javier, el pensamiento crítico en estos días, ¿no? Porque también el pensamiento crítico está en movimiento, no siempre es el mm. mismo, ¿no? Pero si tuvieras que describirlo, ¿cómo es tu pensamiento crítico? ¿Qué entiendes desde tu cuerpo, desde tu persona, desde tu actividad o tu tarea, como decía recién, el pensamiento crítico? Pues lo crítico es aquello que crece, ¿no? Porque Mm, la raíz tiene que ver con crisis y con crecer. Entonces, mm, un pensamiento crítico es aquel que te aproxima a algo, a un concepto, a una idea, a una situación, a una persona, de manera que te permite establecer una relación de crecimiento mutuo. mm, Poner la mente, el intelecto, el cuerpo al servicio de un pensamiento crítico tiene que ver con poner la atención en cuestionar lo que pasa, cómo pasa, con quién pasa, siempre en el sentido de provocar un movimiento de crecimiento, ¿no? Que, mm, que- que nos permita a todas y a todos crecer. No lo entiendo como una confrontación claro. o no lo entiendo como una postura vital per se en el sentido de generar un conflicto, ¿no? Ujú, Tampoco es evitarlo, ujú, precisamente entrar en un pensamiento crítico es poder abordar el conflicto, pero, pero bueno, a día de hoy en relación a la danza, a las artes del movimiento, a la dirección de un proyecto, ¿no? Como puede ser la Caldera Barcelona, em, hacer un pensamiento crítico es mantener la pregunta viva, o sea, mm, mantener la pregunta siempre abierta, estar en la cuestión, ¿no? A lo mm, Dana Haraway, como mm, seguir en el problema, no escaquearse, no decir, y no dejarse tampoco aplastar por dinámicas modales o epocales que tienen que ver con lo que pasa ahora y lo que se espera, ¿no? Sino también claro. con decir, bueno, venga, vale, ¿dónde está la grieta? ¿Cómo la miro? ¿Cómo me acompaño de otras a que me ayuden a mirar esta Mm, grieta para ir siempre? Y esto sí que es una cosa como muy personal, ¿no? sí, claro, Como claro. ir siempre hacia abajo, ir Mm, siempre, coger la grieta para ir hacia la profundidad.
y luego la forma aparecerá luego, ¿no? mm, Pero también poner en cuestión, bueno, cosas en las que yo puedo tener un pensamiento o una idea más o menos ordenada, más o menos clara, también para ponerla en cuestión, ya sea bueno, ujú, que es algo que los últimos meses llevo como diciendo mucho, de, bueno, esto me encantaría que fuera así y voy a ponerme para que esto sea así, pero me puedo contradecir en cualquier momento porque está la Constitución. O sea, uno claro, se puede claro, contradecir en cualquier momento si lo ve pertinente, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, como hacer un pensamiento crítico va también en ir en la profundidad de entender, pues eso, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con, en este caso, qué pasa con la danza, qué pasa Mm, con el contexto de la creación, qué pasa con este sistema en el que nos ha tocado vivir, ¿no? mm, mm, mm. Y esa profundidad, eh, cuando llegas a ella, ¿no? Cuando aparece, ¿qué es lo que sentís que te deja? ¿O dónde te deja? ¿No? Bueno, pues es muy fácil hacer el juego y decir, bueno, me renueva el entusiasmo, por lo tanto, entre el pubis y la garganta pasa algo que me dice, ¡guau! ¿No? Claro. A mí me pasa mucho con mi querida y admirada Amalia Fernández, que yo cada vez que paso ratos con ella, con la que trabajo y que me pongo también Ujú, al servicio como cuerpo, como performer en sus trabajos, pero además de eso hay una amistad profunda y a mí me pasa siempre con Amalia que digo, Amalia, tía, es que yo cada vez que paso tiempo contigo me siento mejor persona, ¿no? mm, Y me siento mejor persona porque creo que se ensancha mi entendimiento del mundo y se me posa el cuerpo en este planeta, ¿no? Y en mi edad y en mi naturaleza y en mi carácter, se me posa de una manera que es como si lo abarcara todo, como si el mm, líquido ocupara todo el cuenco de la botella, ¿no? Todo el tarro. Y dices, bueno, coño, me siento, entiendo que cuando uno se siente pleno mm, es que realmente estás llenando todo mm, lo que eres capaz de ocupar claro. de la mejor manera. Entonces, yo siento esa profundidad en ese lugar cuando digo, ¡guau! ¿No? Pero es una cosa Mm. muy física, ¿eh? O sea, Sí, es, sí, es sí, una sí. cosa muy física, volvemos a eso. Pero para mí eso sería lo que me... Y cuando eso no pasa, uno lo nota. Y Ujú, cuando uno lo nota, creo que es el momento de activar una decisión que vaya a abrir otra pregunta, ¿no? ujú, Y bueno, pues esto es estar vivo, ¿no? Estar todo el rato renovando eso, estando atento y sabiendo bueno, si esa postura la estoy completando, claro, si ese asana lo estoy completando de una manera plena o queda mucho hueco y mucho espacio, porque en ese hueco es donde cabe la pregunta. claro, 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 claro. Y la siguiente que te iba a preguntar, un poco siguiendo tu train of thoughts, ¿sí? Tu tren de pensamiento es, em, a partir de, ¿no? de esto que te deja, ¿no? Esa profundidad. ¿Dónde sentís que ahora y antes, siendo una persona también, como nombrabas al principio, con tanta diversidad en lo que tiene que ver con las formaciones que has tenido o deformaciones, como se Mm. quieran entender, son tus referentes, ¿sí? O sea, ¿dónde están las referencias que te llegan de fuera? O sea, ahora estamos hablando, ¿no? Hasta ahora de la dirección desde Javier hacia el entorno, ¿no? Mm. Y ahora, ¿qué es lo que el entorno te referencia? Si puedes nombrar. ¿Mm? Pero en relación a personas o Pueden ser a... personas, pueden ser obras, pueden ser un libro, puede ser, no sé, un paisaje. Vamos a ver, porque claro, eso es tan ancho. A nivel, por ejemplo, pensamiento, yo estoy en los últimos años muy excitado desde que apareció, pues, por ejemplo, la Dana Haraway en mi marco de pensamiento o Lynn Margulis o desde que aparece también Santiago Albarrico, que para mí es un filósofo que a partir del trabajo con Amalia Fernández, precisamente de ser o no ser un cuerpo, aunque ya venía muy enfocado a entender qué pasa con los cuerpos en esta contemporaneidad y cómo el cuerpo frágil, el cuerpo que está precisamente en movimiento, ¿no? En tránsito, ¿no? Que es el cuerpo del adolescente, que es el Mm, cuerpo del viejo, que es el cuerpo del enfermo o de la enferma, que es el cuerpo de la mujer en términos generales y que es el cuerpo del migrante, ¿no? Y son como polos que entienden, o sea, que ayudan muy bien a definir cómo se mueve el mundo también y qué es mm, lo que el sistema atiende y qué no atiende, ¿no? mm, Entonces, pues para mí Santiago en ese sentido, con quien además he trabajado y con quien trabajaremos en La Caldera además para final de año, año que viene, pues es una referencia muy inspiradora, pero también Silvia Federici. Precisamente estoy ahora con asuntos que tienen que ver con la piel, que vienen desde Silvia Federici y el feminismo. Em, También, bueno, con
con pensamientos más epocales que tienen que ver con la Jane Bennett y el materialismo vital, también toda esta Mm, idea de la materia vibrante me interesa mucho. Eh, Andrea Soto Calderón o Isabel de Naverán, que están en el imaginario actual, mm, digamos, pero no reniego, como te contaba antes también en Off the Record, a que yo soy un psicoterapeuta formado en terapia sistémica familiar, histórico, experiencial, mm, por el Centre de Terapia Familiar de Barcelona, claro, hace 30 años, ¿no? claro. Entonces esto está claro que es algo de lo que no me puedo despegar y de lo que no quiero despegarme también. Mm, Entonces, mm, entender el mundo de una manera sistémica, relacional, pues es muy interesante, porque de mm, repente todo es coreográfico a ese nivel, ¿no? totalmente. Nombras mucho el movimiento, ¿no? Recién hablabas de los cuerpos, ¿no? En distintas etapas de la vida. Y yo coincido contigo profundamente en que el cuerpo está siempre en movimiento, da igual que seas niño, adolescente, mujer, adulto, viejo, ¿no? Bailarín o persona ligada a la vida sedentaria, militante, ¿no? Como le pasa a muchos y muchas personas en estos días. Em, Tomando el movimiento también, te quería preguntar que, así como hablamos de lo que te llega, de lo que te deja, em, ¿qué sentís que a día de hoy te llevas de todo esto, ¿no? O sea, cuando te vas a casa, ¿no? A ser un mamífero, ¿no? Un padre, Mm. una pareja, una persona, ¿no? ¿Qué te llevas contigo de toda esta experiencia que has tenido hasta el día de hoy? Sí. Bueno, ¿qué me llevo conmigo? Si me pones en esa tesitura como más doméstica de lo familiar o de lo personal, yo estoy criando ahora con mi pareja a un cachorro de 2 años y 8 meses. Mm, Entonces, bueno, no hay experiencia más también dinámica o coreográfica, no sé si más o menos, ¿no? Pero más volcada a atender cómo se distribuyen la carne, los fluidos, mm, la energía, la emoción, cómo se distribuye el cuerpo por el espacio, y el contacto con el otro, mm, que el ejercicio de la crianza, ¿no? claro. Sin romantizar en absoluto nada, o precisamente por ello, por no romantizarlo, eh, para mí también hay un cambio vital en el momento en el que me relaciono con algo con lo que yo tenía muchas ganas de relacionarme y que yo siempre decía, yo quiero tener un hijo, una hija, un hije, para ensanchar mi experiencia del amor. Porque Mm, entiendo mm, que la mm, experiencia del amor es muy variada, incluso, aunque como dice mi querida Claudia Fazi, el amor siempre es uno. Lo que pasa es que se arma, se construye, se coloca de distintas maneras en distintos momentos. ujú, Bien, posiblemente el amor yo comparto eso, ¿no? Que el amor es una cosa, mm, pero, pero en el ejercicio de la crianza, el amor se ensancha de una manera que si yo no hubiera tenido un hijo o una hija, no sabría qué es eso, no sabría qué es eso, ¿no? Ni siquiera con eso que cuando yo era muy jovenzuelo, también en la formación de terapia familiar decíamos, bueno, no eres un hijo, o sea, perdón, no eres padre o no eres madre, pero eres hijo, ¿no? Eres hija. Un carajo. O sea, mm, no entiendes nada, no entiendes claro. absolutamente nada hasta que no pasas por la experiencia, Ujú, porque el entendimiento pues eso, muy mamífero, es muy físico, muy básico y te pone delante de todo eso. mm, Claro, si yo me dedicara a otro asunto, pues mis preguntas serían otras. claro. Pero dedicándome a esto, hay algo muy atento en todo esto que yo leo, todo esto con lo que yo vibro, ¿no? Con el Santiago Albarrico, con la Jane Bennett, con em, es como, vale, esto como se aterriza Mm, en la realidad, en lo pequeño, mm, en el día a día, en lo invisible, mm, en lo frágil, en lo denostado por el sistema, que son todos estos procesos, ¿no? De cuidado y de crianza, o de cuidado y de acompañamiento también al cuerpo que se va, al mm, cuerpo que se extingue, ¿no? Que ujú, mm, colapsa. mm, Todo esto, ¿cómo me lo llevo yo? Al cuerpo para entrar en una cierta mm, consistencia, ¿no? Que no ujú. sea Roma, que me permita que tenga grietas, pero ¿cómo me lo llevo yo? Porque luego es muy Claro. complicado y te pone Sí, en sí, sí. cuestión y te pone preguntas también de cómo relacionarte con tu monstruoso, ¿no? Con tu, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, con tu monstruo interno, sí. Sí, Ujú, sí, sí, que esto con la Poliana Lima, que estamos ahora trabajando también en proyecto,
en el que aflora mucho como lo monstruoso, Mm, es como, vale, ¿cómo me puedo yo acercar a todo esto reconociendo que hay una parte abyecta a la que mm. también tengo que abrazar, ¿no? Porque Sí, 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 sí. sí, uno a veces, no, yo no soy eso, ¿no? Sí, también es eso, el tema es Mm. en qué cantidad, ¿no? Claro, en qué En proporción y qué cómo proporción, manejarla, ¿no? Cómo claro. manejarla. Pero bueno, toda esta nube teórica que Mm, luego atraviesa el cuerpo, yo donde le estoy encontrando un sentido como más matérico, más mm, mm, orgánico, mm. es en el ejercicio de la crianza. Claro. Mm, Sí, sí, aparte es una cosa absolutamente primitiva también, y que no solamente pasa por el amor y la razón, ¿no? sí. Hay una frase que dice una gran amiga mía, Olga Sasplugas, que cuando le preguntan por qué no ha sido madre, dice, y porque en el momento que sos madre nace el niño o la niña, ¿no? Y es el momento más feliz de tu vida y ya estás preocupado. Entonces, Sí, 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 sí. y eso creo que no hay padre o madre que no piense así, ¿no? Mm, Porque es una línea de pensamiento, yo no soy padre, pero que te despiertas y te acuestas mm, pensando en tus hijos, ¿no? sí. Están siempre ahí. Em, También te quería preguntar, hablando de crianzas, ¿no? Pero llevándolo al presente, ¿no? Acabas de empezar hace muy poquito en La Caldera, Ujú, una casa a la que también nosotros pertenecemos, y por más que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, eh, me gustaría preguntarte qué es para ti La Caldera hoy, ¿no? No lo que fue, lo que simboliza para la ciudad o para el entorno o el contorno, si se quiere, de las artes escénicas, pero qué es para ti La Caldera o qué es lo que sientes con lo que te has encontrado, ¿no? mm. Bueno, como dirían Tomás y Sofía en el desenterrador de palabras, distingo entre lo que veo que soy la caldera y lo que siento, ¿no? Como Mm, tu pregunta abarca ambas cosas. ujú, La caldera, para empezar, es un grupo eh, de personas que trabajan allí, que están igualmente al servicio de algo que sobrepasa lo que cada una desea mm, y lo hacen además con mucho conocimiento, con mucha alegría, con mucha energía y eso es un... y esto es raro. O sea, mm, es raro encontrarte una configuración digamos, una situación en la que todo el mundo esté a favor de que pase lo que tenga que pasar, ¿no? También con una mm, pregunta muy abierta y entendiendo profundamente qué es la danza y qué es cuidar con atención y con mimo un proyecto para la danza. mm, Lo primero que yo me he encontrado ha sido eso. Y con eso, o sea, eso es oro, ujú, oro fino. mm, Y con eso, a eso yo me incorporo, ¿no? ujú, A ese movimiento que tiene un pozo histórico, que evidentemente lo que tú decías, ¿no? Algo que está continuamente cambiante y en movimiento. Te diré que dentro de lo que yo pudiera hace unos años imaginar como lugar idóneo para mí, para poder expresarme en esta potencia que yo necesito expresarme, ¿no? Para mí la Caldera siempre ha sido un foco. De hecho, no es la primera vez que yo me presento a mm, la convocatoria pública de selección para la dirección artística de la Caldera. Yo me presenté también en el momento en el que Oscar Dassi se presentó y otras, pero ujú, evidentemente el momento era para Oscar y Oscar ha hecho pues, un trabajo maravilloso y no era mi momento, ¿no? Esto mm, es algo que tú pones toda tu energía, lo ves y ahora ya como un poco más maduras, un poco más maduros, lo observas y dices tú, claro. mm, Pero lo primero que me encuentro en la caldera es eso, es un lugar radicalmente conectado con lo que la propia caldera, el propio equipo, pero también lo que otras y otros, y las artistas sobre todo, y el contexto de la danza y de las artes vivas en Barcelona, Cataluña, el Estado, Europa, necesitan, ¿no? mm, Con una conciencia muy clara de proporción y de medida, de también de saber dónde nos podemos ajustar, a qué podemos aspirar y cuál es ese, volviendo a la metáfora del cuenco, ¿no? ¿Cuál es el cuenco que podemos, que nos puede contener y hasta dónde mm, podemos llegar, ¿no? Y claro. evidentemente eso, con el rozamiento, todo se puede ensanchar, pero también hay una pregunta siempre abierta de en qué dirección y en qué Mm, sentido, ¿no? Porque mm, a lo mejor a otras fábricas de creación, a otras casas de la danza, a otros proyectos, bueno, enfocan en una dirección, en un sentido. La caldera, incluso como su propio nombre indica, tiene un sentido de amparo y tiene un sentido de calentamiento, ¿no? Y ujú, ahí lo que yo me encuentro es primero es eso, ¿no? Un equipo humano,
una serie de personas a las que admiro y a las que ya empiezo a querer profundamente, que con quien nos estamos entendiendo muy bien y con quien podemos hacer un camino de 4, 5, whatever, ¿no? 6 años hacia algo que quede muy bien Mm, armado, pero también muy poroso para quien luego venga y recoja el testigo, ¿no? claro. Y esa sería la parte de, bueno, ¿y qué proyecto yo también, ¿no? Pero que es Mm, ese otro sarao que también presentaremos ahora en rueda de prensa el mm, 14 bueno, como para poder empezar a lanzar hacia afuera, hacia donde yo como en mi responsabilidad de director artístico, como qué tipo de movimientos y qué tipo de mm, vibraciones y qué tipo de aparatos y operaciones concretas propongo para que eso vaya a un lugar de más profundidad, mm, de prosperidad para las artistas, de mayor crecimiento, que reparta muy justa y muy sanamente los recursos y que haga que, bueno, que la danza en Barcelona y en Cataluña y en el país y en la Caldera, pues se exprese también en su mm. máxima potencia, ¿no? Súper. Me parece fantástico. Bueno, es un poco lo que se respira, ¿no? En estos meses desde que has empezado en nada, en enero. En enero, Estamos ahora a hace principios nada. de marzo, así que es nada. Sí, 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 En sí. Y nada, si se nada, nada. respira, te diré que yo me alegro No, no, porque... se respira totalmente. Sí, sí. Sí, aparte, bueno, para los que no conocen la Caldera, tenemos un espacio de coworking donde aparte del Ujú, equipo de producción de la Caldera y estamos nosotros, está bueno, la PDC, varios proyectos de managers de compañías, diseñadores gráficos, productoras, o sea, somos mucha gente, además mm, también en el daily basis, dijéramos, además de la actividad que hay siempre de clases, residencias, ensayos, etcétera. Y eso es un poco lo que realmente hay una vibra que está de puertas afuera, ¿no? En el pasillo, digamos, radio pasillo. sí. Pero cuando se entra como al coworking es como como si fuera una pecera, ¿no? De Mm, hecho, el coworking tiene forma de pecera mm, y tiene vidrio, ¿no? mm, Pero en vez de haber peces estamos nosotros, ¿no? mm. Y es un poco lo que se vibra, lo que se respira. Para ir terminando, te quería preguntar la anteúltima pregunta, es algo que queríamos inaugurar este año, que es, eh, ¿cuántas veces pensaste en dejar todo esto? O si lo pensaste alguna vez dejar. Sí, claro, claro que lo he pensado. En varias ocasiones, en varias ocasiones. Pero en concreto, en un momento muy claro, hace como 5 o 6 años ya en el laboratorio en Tenerife, en el que, bueno, también hay algo que tiene que ver con el cuidar y cuidarse en relación a hasta dónde puede soportar el contexto tu proyección, ¿no? Y tu energía y cómo relacionarse con eso de una forma sana también. Mm, Y mm, evidentemente estamos en un estado, y hablo de estado como de estado español, ¿no? mm, Que con todas sus diferencias y peculiaridades, pero no termina de entender qué es esto, ¿no? mm, 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 Del apoyo regular y con recursos a la cultura y a la práctica artística. Entonces llega un mm. momento en el que, y esto lo hemos hablado también con muchas amigas en los últimos años, que es, chicas, vamos a dejar de ser héroes y heroínas porque vamos a terminar como la Juana de Arco, ¿no? En la hoguera. O sea, no nos Claro. vamos a autoinmolar por una... Sí, por una muy buena razón en muchos casos y por un muy buen deseo, pero también en muchas ocasiones, por una pulsión muy narcisista de yo tengo que estar aquí, ¿no? Y Mm, sobrevivir por encima de todo. Y hay una reflexión que también tiene que ver como, bueno, ¿hasta qué momento? Y si hay que quemar las naves, ¿cómo lo hacemos también para que los rastros y para sí. ese dejar, ¿no? Abandonar, para ese dejar de ocuparte de algo, sea algo también a lo que poner la atención con cuidado, ¿no? De Mm, cómo acabar proyectos. Y hace unos años en Tenerife sí que hubo un momento muy crítico en el que poder pensar, en el que pensar en esta manera, ¿no? De mira, lo dejo, ¿no? Lo dejo y más allá de que por mi naturaleza yo no sé todavía qué voy a ser de mayor. O sea, yo tengo una trompeta en un armario en mi casa y en algún momento quisiera ser trompetista. No sé si algún momento volvería a la psicoterapia, no lo sé. No sé si de repente terminaré haciendo un espacio rural en el campo o si, yo qué sé, vaya usted a ujú, saber, ¿no? Y a mí ujú. también eso me mantiene como atento a, bueno, qué hay que dejar también Claro. y saber atender a qué hay que dejarlo, cuándo hay que dejarlo para dejarlo de una forma sana, cuidadosa con el entorno y Mm, evidentemente ahora es un momento muy distinto porque estoy con el nivel de vibración muy alta y con mucha ilusión y ahora pienso, ¿dejar qué? ¿No? sí, sí, sí. ¿Dejar qué? Porque
porque creo y siento que el lugar en el que estoy, en el que me propone la vida y en el que también otras y otros han decidido que yo esté, por un proyecto presentado y valorado, y, Mm, ¿no? Es el lugar en el que yo debo estar. O sea, hay algo que claro. tiene que ver con contentarse, ¿no? De decir, bueno, yo me contengo y me contento con esto, Mm, y en esta brecha voy a darlo todo, ¿no? claro. Pero cuando llegue el momento, si hay que pensar en hay que dejarlo, y hay una sensación física clara de caput, ya está, chimpún, pues haremos lo que haya que hacer Mm, con mucho cuidado también, para uno y para los demás. Sí, sí. va, va. No, me parece muy bueno lo que decís y, y este año nos pareció, ¿no? Cuando hablamos con las chicas de Vide, Mm, de hacer esta pregunta es pertinente porque siempre se tiene esta imagen, bueno, esto es una carrera de fondo, ¿no? Aparece el mm, atletismo, ¿no? mm, Como uno de los... O imágenes bíblicas, ¿no? mm, Esto es, no sé, es el camino hacia la redención, hacia, no sé, estamos en el patíbulo o estamos en, no sé. mm, eh, y, 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 me parece como muy, muy humano también, ¿no? Esto que nos dices y nos compartes, porque todos alguna vez hemos pensado en dejarlo. mm. O sea, eh, y, y te agradecemos que lo hayas podido compartir con tanta sinceridad. Por último, nosotros tenemos también desde el año pasado, un ritual, que es que cada invitado le deja una pregunta al que sigue, sin saber quién es. A ti te han Ujú. dejado una, Ajá. pero antes del año pasado. Sí, sí. Y aparte es muy gracioso porque nadie sabe quién viene después y entonces siempre la causalidad es como muy curiosa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué le dejarías de pregunta a la persona que viene después de ti? Pues mira, a ver cómo armo la pregunta, ¿no? Mm, Pero hay algo que evidentemente está pasando en los últimos meses, y es que estamos siendo atravesadas por por un genocidio y por un acto de violencia en su máxima expresión, o sea, la máxima brutalidad de lo que puede el ser humano engendrar, en contraposición con toda la belleza y el amor y la compasión y el amparo que puede, ¿no? Pero esto no lo podemos negar. O sea, el Estado sionista, racista, colonial de Israel está matando, aniquilando a una población entera por una cuestión que tiene que ver con el racismo, ¿no? Y ujú, que tiene que ver con el ejercicio máximo de la violencia y con la banalización de... Yo no me puedo... Me cuesta mucho no pensar lo que me pasa hoy en día, desde lo pequeño hasta lo más grande, en relación a esto, ¿no? Porque como que también muchas veces todas, creo, nos hemos hecho la pregunta, hostia, ¿y si nos hubiera tocado vivir en el año 40 y pico del siglo pasado, ¿no? Como, ¿cómo como habría con el sido? holocausto nazi, ¿qué habría hecho yo? Mm, Y bueno, como que todas tenemos una respuesta muy clara para eso, ¿no? ¿Dónde nos habríamos posicionado? ¿Qué habríamos hecho? Pero es que ahora está pasando exactamente lo mismo. mm, Y a mí, yo pienso, si las artistas, los artistas somos aquellas personas que asumimos la responsabilidad de estar con la pregunta abierta sobre el cuerpo, sobre cómo nos atraviesa la vida, sobre cómo generar, bueno, también como un ejercicio de amor entendido en un ámbito muy, en una concepción muy ancha, ¿no? ¿Qué haces tú en relación a esto ahora? mm. ¿Qué haces tú en relación a esto ahora? Y para mí esa es la pregunta, que aunque quede un poco dramática para el final de este encuentro, pero creo que es la pregunta que yo le haría a la persona que venga luego, porque es una pregunta que yo me hago y a la que yo doy respuesta, ¿no? Y mi respuesta es que evidentemente lo condeno públicamente, tomo partido, porque no tomar partido en esta situación es tomar partido por quien oprime. Pero bueno, yo dejo la pregunta porque también entiendo que hay muchas realidades y subjetividades y formas de ver el asunto, y que yo, vale, a nivel particular me posiciono, a nivel institucional o a nivel proyecto decido no relacionarme con estructuras o con compañías, te diría incluso, ¿no? O proyectos a nivel internacional que no condenan este proyecto, o con proyectos internacionales basados en Israel que no condenan este proyecto. Pero claro, yo también humildemente digo, bueno, lo hago desde este lugar. Mm, A quien viene ahora le pregunto, ¿cómo te relacionas tú con esto ahora? Esa es ujú. mi pregunta.
Perfecto. La pregunta que te han dejado, te la ha dejado Ana París el año Mm, pasado y gran amiga también. eh, y creo que va al principio de todo lo que hablamos, ¿no? ¿Cuál es el último libro que has leído y por qué lo has elegido? Pues el último libro que me estoy leyendo es esta compilación de ensayos sobre el cuerpo de Silvia Federici. Em, Ay, lo tengo ahí en la mochila porque el título no me lo sé exactamente, pero es la piel. Bueno, mira, ahora te lo miro. Pues es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso en el que ella, a partir de unas conferencias encargadas, empieza a hacer reflexiones sobre la piel, sobre el cuerpo, sobre esta materia sensible, pero en su marco de un feminismo radical, incluyente, que examina lo que nos pasa también, ¿no? Como seres vivos y como seres pensantes y seres sensibles en el mundo, Ujú. desde un lugar con el que yo vibro mucho. Y yo, vamos, altísimamente recomendado. No sé si habéis leído a Silvia Federici, pero Aún no, pero bueno. pues altamente recomendado. Y además hace poco fíjate, con Itxaso Corral y con Anabela Pareja Robinson, que están en residencia también este año en relación a un proyecto escénico vinculado con las maternidades, pues apareció el nombre de Silvia y decíamos, bueno, vamos a poner unas velas Ujú. a ver si de repente este año Silvia pasara por Barcelona y le pudiéramos hacer un al Sí. aire, cazarla e invitarla a que compartiera su conocimiento en la caldera. Así Claro. que bueno, aquí dejamos a las ondas A las del ondas ciberespacio, del éter. del éter, dejamos esta invocación. Silvia, cariño, si nos oyes, estaríamos muy felices de que nos acompañaras. Pásate por Les Corts, por Por favor. Sí. favor, pásate por las corts. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Un placer empezar esta temporada contigo. Estamos muy ilusionados todos los que estamos en la caldera y es un gustazo escucharte. ¿Mm? Pues igualmente, acompañarte en esta mañana y viva la danza. Viva la danza. Este fue el capítulo número 71 y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.